Mi relación con la literatura. Parte 5. Para escritor no se estudia, ni se nace. Se hace. Luego de haber intentado en vano encajar en las leyes y la medicina durante 2 años, sentí que, pese a todos los sacrificios monetarios y psicológicos entre mis padres y yo, al fin me encontraba donde quería. En licenciatura en letras, creí, se me enseñaría lo que necesitaba aprender para ser novelista, en el verdadero sentido de la palabra, y no solo alguien con deseos de expresarse a través de historias y personajes que describieran qué clase de persona era yo, y los ideales que me caracterizaban, en relación con mis vivencias, la gente que conocía, y demás. Dejemos algo en claro de primas a primeras. Según mi experiencia, tomando en cuenta todas las universidades de las que he sido alumno, la licenciatura en letras, como carrera, no enseña cómo ser escritor. Literatura, académicamente hablando, hace énfasis en la teoría y la pedagogía con el fin de crear, tal y como lo indican, investigadores y docentes. Como estudiante alta rama de las ciencias y humanidades se debe leer, y mucho, pero licenciatura en letras no está obligada a orientar a sus discípulos en los caminos de la creación literaria, ya sea en verso, o en prosa. Irónico, ¿no? Y sin embargo, entre más se aprende de qué se trata la cosa, llega a tener mucho sentido. Recuerdo que uno de mis mentores, el Dr. Luis Melgar Brizuela, siempre tuvo a bien dispensarme respuestas francas y directas, así llegaran a mutilar mi autoestima muchas veces, y entre ellas se encuentra aquella a la pregunta de cómo llegar a ser un buen escritor. No hay carrera de escritor, me dijo. Lo que enseñamos en letras es literatura y todo lo relacionado a ella. ¿Qué hará cada uno con eso? Ya es cosa de cada quien. Bueno, es por eso que las letras salvadoreñas están como están, me dije, y si no hubiera estado tan determinado a hacer mi sueño realidad, a pesar de los consecutivos reveses que había experimentado hasta esa fecha, mi resentimiento me habría impulsado a mandar todo al diablo de una sola vez. ¿Era realmente cierto? ¿Me había dicho el doctor una realidad de su profesión, o me estaba poniendo a prueba para comprobar por mí mismo si estaba hecho para la literatura realmente, o si se trataba de un mero capricho por parte de alguien cargado de ilusiones sin saber en dónde está parado? Fuera cual fuese el caso, esta vez no daría vuelta atrás. No me cambiaría de carrera de nuevo. Debo admitir que las notas de mis primeros años en la carrera fueron menos que sobresalientes, pero para alguien que ni siquiera había pasado su primer año de estudios en ninguna disciplina, miré con orgullo por primera vez el no haber dejado ninguna materia, y con aún mayor alegría mis ganas de seguir. Con el transcurso de los años, mis calificaciones fueron mejorando radicalmente, pero al mismo tiempo noté que eso no fue lo único que cambió. Conforme aprendía más acerca de autores, movimientos literarios, estilos, lingüística, antropología cultural, bibliotecología, y demás, aunque mis profesores no hubieran creado para nosotros un área destinada a estimular la creatividad, la fluidez de la trama, y la dicción, la percepción que hasta entonces tenía de las letras se expandió enormemente. Literatos no eran solo aquellos como Hemingway, Steinbeck, y Capote, quienes con sus historias intentaban explicar la complejidad de la naturaleza humana, sino también teóricos e investigadores como García Camplini, Estuardo Núñez, y Noam Chomsky. Gracias a ellos comprendí que, antes de sentarme frente a la computadora de nuevo, para darle forma a una de mis historias en bruto, precisaba comprender. El Dr. Melgar Brizuela tenía razón. La carrera de escritor no existe en realidad. Escribir es el resultado de la obtención de un cúmulo de conocimientos adquiridos durante un determinado lapso de tiempo. Ya sea en calidad de alumno inscrito en una casa de estudios, o como autodidacta, y este implica no únicamente un simple deseo de expresar, sino de saber cómo llegar y, más importante aún, cómo permanecer en el corazón de otros. Más que una inquietud, es todo un arte, y todo arte requiere de originalidad, variedad, y profundidad. Aprender más de qué se ha escrito hasta ahora, quiénes lo hicieron, por qué, y de qué manera, me condujo no solo a ponerme en contexto en relación a la realidad que me rodeaba, y a lo que había expresado en ficción hasta esa fecha, sino que también me hizo ver lo que yo deseaba hacer como una responsabilidad. Ser uno mismo. Tal y como lo expresé en la 4ª parte de este ensayo. Es esencial, sin lugar a dudas, y ello se pone de manifiesto mejor en la entrega de un autor a su trabajo, sea del género que sea. No obstante, luego de salir del cascarón, es preciso comprender, así de simple, que escribir es una cosa, y escribir bien es otra.
Para escribir, a secas, que era algo que venía haciendo desde hace un rato ya antes de ingresar al departamento de letras, hace falta un contexto, personajes, parlamentos, y un desarrollo que se identifiquen con nosotros, y nos complazcan, teniendo éxito, de algún modo, en representar al mundo desde nuestro punto de vista exclusivamente, y no tal cual es, diverso e impredecible, por expresarlo de alguna manera. Escribir bien, por otro lado, demanda que el autor, aunque provea su visión original de un tema o problema, se digne a salir de su propia esfera de seguridad, de ese mundo íntimo que nadie conoce mejor que él o ella, para así describir con autenticidad personas, dilemas, o maneras de pensar que, lejos de ajustarse a la, entre comillas, perfección de su propia idiosincrasia, discrepen con esta. Dicho esto, pues, escribir bien es, a nivel psicológico, un reto que exige de nosotros credibilidad a través de aceptar la existencia de otros, independientemente de la esfera, el tiempo, o los géneros que se pretendan abordar. Antagonismo, oposición, confrontación. Sea del carácter que sea, una buena obra de ficción, lejos de evadir la colisión que los seres humanos, de hecho, experimentamos a diario, le da la bienvenida, independientemente del nudo o desenlace que pretenda dársele. Una vez se acepte esta realidad, vienen las otras herramientas literarias a jugar su papel, y es en esta fase que lo aprendido en licenciatura en letras, así haya sido diseñada con el fin de producir escritores, o no, prueba cuán valiosa puede llegar a ser. Por ejemplo, en lo que a lingüística respecta, dependiendo del estilo y del contexto que se escoja, es posible depurar el lenguaje más adecuado para el narrador y personajes, acomodándolos a las expectativas de los lectores a través de afinidad, autenticidad, y a la vez librándose de una redundancia y pobreza de expresión que pudiera alienar, e incluso disgustar a aquellos por cuyas manos pase el libro. Otras disciplinas como la antropología cultural y la literatura comparada, proveen al autor de una consciencia sociológica del ámbito y los seres a abordar, y entre más conscientes estemos de su realidad y de los posibles orígenes y consecuencias de sus acciones, mejor será la personificación que les demos. Finalmente, por supuesto, la literatura en sí misma cuenta con una gran cantidad de recursos a ocupar, haciendo la trama ir y venir, no únicamente con eventos, sino también con narradores en distintas personas, monólogos interiores, flashbacks, cliffhangers, e incluso hasta deus ex máquinas, con los que, de ser acertados en su uso, podríamos dar a luz una obra capaz no únicamente de entretener, sino de identificar, de hermanar, y de hacernos reflexionar acerca de quiénes somos, cómo llegamos hasta donde hemos llegado, y qué será de nosotros de tomar tal o cual camino. Pero volviendo al punto original de la presente fase A de ensayo, estudiar literatura en la universidad no significa necesariamente que seremos los próximos ganadores del Cervantes, del Rómulo Gallegos, o incluso del Nobel. La carrera provee conocimientos literarios, y de la pasión, perseverancia, y consciencia que le pongamos a nuestra inclinación por la ficción, podría, eventualmente, nacer un escritor. Otros, sin embargo, podrían optar por el camino de la docencia o la investigación, y así encontrar el favor de sus futuros asesores académicos, pues escribir bien, como ya dijimos, conlleva un tiempo y esfuerzo impredecibles, variando de persona a persona, según sus capacidades, y difícilmente un reputado profesor en su especialidad, sea cual sea, aceptará hacerse responsable por deformación de algún autoproclamado escritor prodigio. Ser escritor es algo que debemos probarnos no solo a nosotros mismos, sino también al resto del mundo. No es algo fácil, mucho menos placentero, pero sí de rigor, y el empezar por el solo hecho de aceptar que el camino que nos espera podría darnos más sinsabores que satisfacciones por encima de las personales, es un buen principio.